Ya vamos a manejar. Muy buenas tardes con todos los presentes. Tengan un cordial saludo de parte de la Oficina de Telesalud del Hospital Regional del Cusco. En esta ocasión tendremos una TeleIEC a cargo del doctor Rafael Belve Hilares, neurólogo de nuestro hospital, quien expondrá el tema accidentes cerebrovasculares isquémicos. Los dejo en la palabra del doctor, no sin antes aclararles que las dudas y las preguntas que tengan las pueden hacer al final mediante el chat. Muchísimas gracias y también pedirles que tengan cuidado de no activar vuestros micrófonos. Los dejo en la palabra del doctor. Gracias. Bueno, buenos días o buenas tardes con todos las personas que están en esta telecapacitación. Y bueno, yo quiero pues darles este tema que es el accidente cerebrovascular isquémico, una patología muy frecuente, ¿no? En todo el mundo, especialmente también en nuestro medio, el cual muchas veces se puede hacer más, ¿no? Que dejar personas que queden discapacitadas o que tengan secuelas muy marcadas. Es por eso la importancia de que en esta exposición vamos a poner en ciertos tratamientos que muchas veces aún se desconocen, como son las trombólisis, ¿no? Que significa, pues, disolver el coágulo de sangre que está ocasionando la isquemia o infarto en este caso. Entonces, antes de ver el tratamiento, vamos a ver cómo pues, se ocasiona un accidente cerebrovascular isquémico, ¿no? O un infarto cerebral. ¿Cómo cambio? ¿Verdad? Ya. Ujú. Bueno, como les mencionaba, a nivel mundial, pues la enfermedad cerebrovascular es muy frecuente, ¿no? Entonces la podemos dividir en dos, que es la enfermedad cerebrovascular isquémica o el infarto, del cual vamos a hablar hoy día, y los eventos hemorrágicos, ¿no? Que tienen diferente tipo de causa también. Cuando hablamos de SB isquémico, hablamos de la obstrucción de una arteria que se ocasiona por un coágulo, ¿no? Que puede ser proveniente del corazón o formarse en la misma arteria, ¿no? Muchas veces, pues, por factores de riesgo que son como la edad misma del paciente, ¿no? Esto se ocasiona más que todo en personas mayores, ¿no? El ACV isquémico, ¿no? De la enfermedad hemorrágica seguramente tendremos otra oportunidad para poderlo ver. Antes que nada tenemos que tener un breve resumen de lo que es la irrigación del cerebro, ¿no? ¿Qué significa de dónde llega la sangre al cerebro, ¿no? Obviamente que va bombeado del corazón y luego pasa por las arterias carótidas, ¿no? Por las arterias carótidas hacia la parte cerebral. Y esta arteria va a dividirse en arterias mucho más pequeñas, ¿no? Como son la cerebral media, la cerebral anterior, la cerebral posterior. Y por la parte posterior también hay otra arteria que llega al cerebro, ¿no? Que son las arterias vertebrales y van a formar pues lo que es la arteria basilar y van a dar irrigación a toda la parte posterior del cerebro, incluyendo el cerebelo, ¿no? Que vemos acá. Entonces, cuando ocurre una obstrucción en alguna de estas partes, pues va a ocasionar que el tejido, o sea, la masa cerebral, deje de percibir nutrientes y especialmente oxígeno y va a producir que esa zona, pues, llegue a tener un infarto, una zona muerta, se puede decir, ¿no? Del cerebro, que va a ocasionar, pues, síntomas característicos, ¿no? De acuerdo a la zona que se ha obstruido. Es por eso que la clínica y el reconocimiento clínico es muy importante, ¿no? Incluso, pues, para poder hacer el tratamiento de emergencia, ¿no? Que como les mencionaba, es la trombólisis. Eliezer, Esas, ¿no? Son las arterias principales, está la arteria carótida interna y la basilar, ¿no? La que va a producir que el cerebro se encuentre bien irrigado
Acá tenemos cerebrales medias, cerebrales posteriores, la cerebral anterior, ¿no? Que son arterias importantes en el cerebro. Entonces, la división entre ACV isquémico y hemorrágico, pues vemos que muy frecuente o más frecuente es el evento isquémico, ¿no? Que llega a ser el 85 hasta 90% de los casos de enfermedad cerebrovascular. Y el ACV hemorrágico, pues llega a un 15%, ¿no? Entre estos ACVs hemorrágicos se encuentran las hemorragias producidas por la hipertensión arterial, las hemorragias producidas por aneurismas rotos, enfermedades producidas por otras enfermedades, incluso la coagulación, ¿no? Que pueden dar a nivel cerebral. En el caso del ACV isquémico, pues si vemos en imágenes, vamos a poder ver en una tomografía una lesión que se denomina hipodensa, ¿no? Que es la parte se vuelve negra a nivel de la lesión misma, se va a ver la tomografía. Bueno, al principio tal vez no se vea, ¿no? A partir de las 24 horas a 48 horas ya va a aparecer este tipo de lesión en la tomografía. En este caso, en la ACV hemorrágicos, estamos viendo una resonancia magnética que se va a ver, pues, de acuerdo al tipo de examen, ¿no? Que se realiza. En todo caso, tenemos que priorizar, realizar una tomografía cuando sospechamos de un ACV isquémico. El ACV isquémico es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad a nivel mundial. Este va a causar la quinta causa de muerte, ¿no? En Estados Unidos y también en países del tercer mundo como el nuestro, es la tercera causa de mortalidad, ¿no? Y uno de cuatro adultos va a sufrir un evento isquémico a lo largo de su vida. O sea, es muy frecuente en personas mayores, ¿no? Pero también se puede ver en jóvenes, porque también hay causas que pueden producirse en personas, hasta niños, ¿no? Que son diferentes causas que pueden producir una obstrucción de las arterias a nivel cerebral, problemas cardíacos, a malformaciones congénitas, ¿no? Pero obviamente lo más frecuente es en personas sobre los 60 años y más que todo si tiene factores de riesgo, ¿no? También puede producir pues, discapacidad leve, moderada, incluso severa en la mitad de los pacientes que sobreviven a un evento de un infarto cerebral, que muchas veces recuperan un tanto por ejemplo, la presencia de una hemiparesia, una pérdida de fuerza y algunos síntomas como pérdida del lenguaje, ¿no? Que pueden recuperar en un porcentaje de acuerdo también a la parte de terapia que se puede realizar y también al constante control, ¿no? De sus problemas o sus factores de riesgo. Bueno, en este mapa a nivel mundial podemos ver la distribución pues, de los infartos cerebrales y podemos ver que es mayor pues, en países más desarrollados. ¿Por qué? Porque hay más personas mayores, ¿no? Por ejemplo, en algunos países de Europa, pues la población en la pirámide poblacional se ve que las personas sobre 60 años son más incluso que las personas jóvenes. Es por eso que en estos países es más frecuente ver eventos isquémicos. En nuestro medio estamos en un término intermedio, ¿no? Países de Sudamérica, pero cada vez también tenemos población mayor, entonces se va a ver que se incremente este tipo de patología, ¿no? A nivel también de nuestro medio. Y ya tenemos, ¿no? Frecuentes problemas de eventos isquémicos. Y como les mencionaba, para que ocurra un infarto cerebral o un infarto, tiene que haber factores de riesgo. Y esos factores de riesgo son muy importantes porque se pueden prevenir, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que hacer la prevención de los establecimientos de nivel uno, ¿no? Especialmente cuando vemos pacientes que tienen una hipertensión, una diabetes, un problema cardíaco, ¿no? Ya que tiene que ser manejado tal vez incluso con un cardiólogo, ¿no? El tabaco, ¿no? El fumar también es un factor de riesgo para un infarto cerebral. Algunas enfermedades que producen también coagulopatías o presencia eh, de la formación de coágulos a nivel arterial puede ocasionar esto, ¿no? La dieta también es muy importante, ¿no? El exceso de consumo de grasas, el tener colesterol elevado, los triglicéridos, pues también nos puede ocasionar un infarto cerebral. La obesidad es otro factor de riesgo, también el alcohol, ¿no? El exceso de consumo de alcohol puede también producir eventos isquémicos, ¿no?
Claro que hay otros factores que no pueden ser modificados, ¿no? Por ejemplo, la edad no lo vamos a modificar y algunas características genéticas que pueden tener las personas que condicionan a que puedan tener más fácilmente un infarto cerebral. Bueno, acá tenemos unos flujos que, bueno, ya lo vamos a eh, resumir de alguna manera para poder determinar el tiempo y el tratamiento que les mencioné que debe realizarse cuando se puede diagnosticar rápidamente un evento isquémico, ¿no? Lo primero es reconocer que está pasando un evento isquémico, ¿no? Y por eso que es necesario sospechar de toda persona que tiene un cuadro clínico agudo, ¿no? De pocos horas o minutos de evolución, ¿no? Como por ejemplo puede producirse una parálisis de la mitad del cuerpo, puede ser un vértigo de inicio agudo, una pérdida de visión, una pérdida del lenguaje, ¿no? Entonces, eso nos está avisando de que posiblemente está habiendo un evento isquémico, ¿no? También tenemos algunos tipos de eventos isquémicos, los cuales nos pueden hacer pensar de que ya el paciente está teniendo posibilidad de hacer un infarto grande, ¿no? Por ejemplo, los AIT o TIAs, ¿no? Que lo conocemos, que son los eventos isquémicos transitorios, cuya característica, pues, es que son de duración corta, ¿no? Menos de 24 horas, hay, por ejemplo, una parálisis de la mitad del cuerpo, y el paciente se recupera completamente, ¿no? Pero nos está diciendo que este paciente tiene ya riesgo de hacer un evento mucho más grande, un infarto cerebral que puede ocasionar muchas secuelas. Entonces, si vemos un evento isquémico transitorio, un TIA, pues también tenemos que hacerlo ver con los especialistas, ¿no? De cardiología, de neurología, y dependiendo mucho, ¿no? Si existen factores de riesgo, ¿no? Si el paciente es hipertenso, diabético, ¿no? Un endocrinólogo también tendría que ver, ¿no? Y en este caso vamos a ver déficits neurológicos, ¿no? Como una pérdida de fuerza, como una pérdida del lenguaje, una pérdida de visión, que se van a recuperar rápidamente. Cuando hay los eventos que son ya estables, pues hablamos de un déficit neurológico, o sea, una pérdida de alguna función que va a tener ya mayor duración, ¿no? Que se puede quedar ya más de 24 horas. Y en este caso ya, si no se ha realizado lo que es el tratamiento en la fase aguda, que es la trombólisis, se tiene que ver la causa, ¿no? Que ocasiona el infarto y luego pues dar tratamiento para esas causas, factores. Pero en sí pues no hay un tratamiento ya para el infarto mismo, sino solamente para evitar que nuevamente se produzca un evento isquémico. Y también hay algunos eventos progresivos, los cuales el paciente puede llegar con algún tipo de sintomatología que más adelante se va haciendo más severo, ¿no? Por ejemplo, una pérdida de fuerza del brazo que todavía puede agarrar algo, pero poco a poco se va haciendo una parálisis más severa. Cuando hablamos de los eventos isquémicos, pues también hay una clasificación por la causa, ¿no? De lo que está produciendo el infarto cerebral. Entre ellos tenemos, pues, las causas más frecuentes que son los eventos aterotrombóticos, ¿no? Aterotrombótico significa que la formación de un trombo, un coágulo se puede decir a nivel de la arteria, por los factores de riesgo que hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, el hipertenso, por el daño que produce la presión a nivel de la parte interna de la arteria, va a ocasionar que se formen placas, ¿no? Aterotrombóticas, las cuales va a haber un momento que obstruyan el flujo de sangre y esto va a hacer de que se produzca un infarto cerebral, ¿no? Los eventos embólicos son los que se producen a consecuencia de formación de émbolos en diferentes partes, especialmente el corazón o arterias grandes como la carótida, y de ahí se sueltan, ¿no? Se sueltan y van llegando al cerebro, obstruyendo pues las arterias y produciendo eventos isquémicos. Las causas la más pequeños que se ocasionan en las arterias más profundas ya del cerebro producen pequeños infartos, pero por muy pequeños que sean, pues dan mucha sintomatología, ¿no? Como puede dar un infarto lacunar, la cápsula interna, que es una zona del cerebro en la cual está pasando toda la vía del movimiento, la vía motora, puede ocasionar una hemiparesia, una hemiplegia muy severa, ¿no? Entonces, no es necesario que tampoco sea muy gran infarto para dar mucha sintomatología y muchas secuelas a un paciente.
Y en un porcentaje de casi el 40%, pues no llegamos a determinar la causa, por qué se produjo el infarto, ¿no? Por eso aparecen las causas no determinadas, que incluso en países más desarrollados, pues, no se llegan a poder saber por qué se produjo el infarto, ¿no? Se ha visto en unos estudios que son por problemas de fibrilaciones auriculares paroxísticas que pueden estar dadas incluso cada mes, ¿no? O sea, por eso a veces un holter de 24 horas no nos va a dar la información completa de si está habiendo o no fibrilaciones auriculares paroxísticas, ¿no? Que muchas veces son la causa de los infartos cerebrales, especialmente en personas jóvenes, ¿no? Las que tienen infartos cerebrales. Y también otras causas, ¿no? Inhabituales, como por ejemplo enfermedades que producen vasculitis o inflamación de los vasos, ¿no? Como el lupus, por ejemplo, es una enfermedad que puede producir infartos cerebrales, la misma artritis reumatoidea, ¿no? Enfermedades autoinmunes, o el uso de medicamentos también que producen vasoconstricción o procoagulantes, como son los anticonceptivos, ¿no? Orales o también inyectables. Es una causa también de algunos eventos en mujeres jóvenes. Mm. Bueno, acá, como habíamos visto, ¿no? Estamos viendo básicamente qué arterias son las que van a irrigar el cerebro. Por ejemplo, esta parte roja en la parte frontal lo irriga la cerebral anterior, ¿no? Que es una rama que va por la parte interna del cerebro, ¿no? La cerebral media, que es la arteria que es la que más frecuentemente se infarta, ¿no? Irriga estas zonas que están en amarillo, ¿no? Vemos que en la parte superior es casi todo el lóbulo frontal, temporal y parietal incluso, ¿no? O sea, la clínica de una obstrucción completa de la cerebral media, pues va a ser con una pérdida de fuerza, con pérdida de la visión, con problemas a nivel de la sensibilidad también, ¿no? Porque está afectando todas estas áreas. Entonces, los síntomas van a ser de acuerdo a la arteria que se está obstruyendo, ¿no? Si es acá, entonces veremos que hay alteraciones del otro lado del cerebro, porque especialmente la vía motora es cruzada, ¿no? O sea, la vía del movimiento. Entonces, si un infarto en el lado izquierdo, pues el lado derecho del cuerpo, si es por la cerebral media, va a quedar pues con una hemiplegia o una hemiparesia o una parálisis, ¿no? De ese lado del cuerpo. Entonces, si tenemos la clínica, vamos a ver que la cerebral anterior, va a presentar también una pérdida de fuerza, especialmente a nivel de los miembros superiores, o sea, se pierde más fuerza en el lado contralateral, o sea, en el brazo. Si fuera un infarto del lado izquierdo, será en el miembro superior derecho, ¿no? Puede haber también alteraciones en la marcha, incontinencias urinarias, ¿no? Es un infarto cerebral anterior. Si es la cerebral media, pues básicamente hay problemas motores, como una pérdida de fuerza del lado contralateral, del otro lado. Si es en el lado izquierdo, habrá una pérdida del lenguaje, ¿no? Y también algunas pérdidas de la visión misma, por lo que se denomina agnosias. También va a haber problemas de sensibilidad, ¿no? La deficiencia de sentir el mi cuerpo contralateral afectado. Si es de la posterior, la cerebral posterior, hay también alteraciones motoras y también alteraciones ópticas, ¿no? Pérdidas de la visión en partes, ¿no? Se denominan las cuadrantonopsias o hemianopsias también. En otras arterias como la coroidea anterior o la oftálmica, más que todo se manifestará con pérdidas de la visión, ¿no? Que pueden ser completas o también parciales. También esto nos sirve, se llama el homúnculo de Penfield, el cual en la parte de la mitad del cerebro vemos cómo se proyecta las partes motoras, o sea, las zonas que realizan el movimiento de áreas en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, esta parte interna, que está en relación con el otro hemisferio cerebral, la parte media, es la que controla los movimientos tanto del pie como también de la pierna y el muslo, ¿no? Y la parte externa que está irrigada por la arteria cerebral media, que es esta, como le dije, que es la más frecuente que se obstruye, pues vemos que el gran tamaño que tiene la mano en su proyección cerebral, ¿no? O sea, quiere decir que toda esta área pues mueve completamente la mano, los dedos y esa habilidad, ¿no? Porque si el ser humano ha desarrollado es porque por las habilidades manuales que tiene, entonces es muy importante
esta zona. Y cuando hay un infarto, pues de la cerebral media, muchas veces el paciente pierde esas funciones, ¿no? Del miembro superior, especialmente de la mano, ¿no? Entonces, queda como esta secuela, ¿no? Que a veces son, pues, definitivas. Entonces, por eso que hacer un tratamiento rápido, pues, es la única forma de evitar que haya esas secuelas, ¿no? Y en las partes más inferiores de la parte externa ya vemos, ¿no? Zonas que van a mover lo que es la lengua, la cara, ¿no? La parte de de la frente, ¿no? Músculos de la cara. Cuando hay un infarto pequeño, ¿no? Llamado lacunar, como se mencionaba, pues son infartos pequeñísimos, pero pueden afectar áreas muy complejas, ¿no? Que tienen funciones muy específicas, como la cápsula interna, ¿no? Del cerebro, que es la que lleva la parte La motora, piel, o sea, todo el movimiento. Lo la que piel, hemos visto en el homúnculo, pues pero proyecta de la zona que vamos a llevar, pero los que llevan la señal van a pasar todos por esta cápsula interna. Un pequeño infarto de esta zonita puede causar incluso una hemiplegia completa, ¿no? Una pérdida de fuerza de todo el lado contralateral del cuerpo, ¿no? Que muchas veces queda como secuela también, ¿no? Entonces los problemas del brazo anterior, pues también pueden. Igualmente, ¿no? En el núcleo ventroposterior, en el tálamo, pues tenemos que puede haber un evento isquémico que solamente afecta la parte sensitiva. Y así podemos ver que determinados eventos lacunares o infartos pequeños, si afecta pues en el tronco cerebral, por ejemplo, a la parte vulvar puede haber un síndromes característicos, ¿no? Con pérdidas de fuerza. Y como en esta zona ya hay núcleos de los nervios craneales, pues va a haber alteraciones como, por ejemplo, parálisis de nervios oculares, ¿no? Alteraciones de la pupila, etcétera, ¿no? Los síndromes en tronco, porque los infartos se pueden producir en cualquier parte del cerebro, incluyendo pues la parte cortical, subcortical, en tronco, en el cerebelo, ¿no? Y va a darnos pues características especiales. Como decía, la arteria cerebral media, síntomas principales, hemiplegia, hemiparesia, afasia global, alteraciones de la visión. Si la cerebral anterior va a haber paraplegia, o sea, predominio del miembro inferior, ¿no? Alteraciones también de la conducta podría verse, ¿no? En la cerebral posterior hay alteraciones de la visión como hemianopsias homónimas, el síndrome de Clown, ¿no? Que es afectación de un lado del cuerpo con afectación del tercer nervio craneal que va a verse con tosis o caída del párpado. Si es en la carota interna, pues habrá también una hemiparesia del otro lado, pérdida de la visión, o también las dificultades para reconocer enfermedades o partes del cuerpo. Y de los infartos lacunares ya vimos que también puede darnos problemas motores o sensitivos. Bueno, en el diagnóstico que es lo más importante, tenemos varias formas de ver fácilmente, ¿no? Entonces vamos a hablar de un diagnóstico sindrómico, por ejemplo, hay el cuadro del PRISA, en el cual vemos que el paciente, pues, pronuncia su nombre, ¿no? Entonces, si encontramos disarte, dificultad para hablar, podemos sospechar, ¿no? También le pedimos que intente sonreír, porque si en los infartos también va a haber alteraciones en la simetría de la cara, ¿no? Y también, lo más importante, pedimos que alce ambos brazos, ¿no? Si hay una sospecha de un evento isquémico, seguramente veremos que un brazo no se levanta o puede caer anterior, ¿no? Eso es en personas conscientes, pero también un evento isquémico, si es grande, el paciente lo podemos encontrar inconsciente. Entonces ahí nos sirve mucho saber, ¿no? Y preguntar a la familia, ¿no? Por ejemplo, si es una persona mayor, cómo se fue a dormir, porque muy probablemente al día siguiente lo vean hasta en coma, ¿no? Entonces posiblemente ha podido ser un evento isquémico. Y peor si vemos que no mueve un lado del cuerpo, tenemos que sospechar mucho de un evento isquémico, ¿no? Que ha podido ocasionarse. Entonces, en este caso, cuando ya vemos sintomatología, sí vamos a necesitar hacer un examen, ¿no? Y como les mencioné, pues la tomografía es el examen de elección, ¿no?
Si sospechamos de un evento isquémico en la parte posterior del cráneo, en el tronco, en el cerebelo, pues más nos sirve la resonancia magnética, ¿no? Porque la tomografía no es muy buena para ver esa parte, pero la tomografía también lo estamos haciendo para descartar que no sea un problema hemorrágico. Entonces, la hemorragia sí sale inmediatamente, ¿no? Y también para ese tratamiento, ¿por qué hacemos tomografía? Porque queremos ver que no haya sangre, ¿no? Entonces, si no hay sangre y el paciente tiene la mitad del cuerpo paralizado, pues obviamente ya es un infarto y se puede aplicar el tratamiento, ¿no? Y en la tomografía se ve así, ¿no? Como vemos acá, pues no es una hemorragia de la cerebral media, pues es casi toda la cerebral media que está afectando el lóbulo frontal, temporal, parietal. Y este paciente, pues su clínica debe ser incluso con una pérdida de conciencia severa, ¿no? Y que no mueva el lado izquierdo de su cuerpo, pero más que todo por el tamaño mismo ya pérdida la conciencia. En cambio, esta justamente como la parte interna, estamos viendo es un infarto de la cerebral anterior, ¿no? Que está afectando la parte interhemisférica, ¿no? La zona que está en contacto con otro hemisferio. Acá vemos otra cerebral media y acá una cerebral posterior, ¿no? Que la clínica va a ser un poco diferente, ¿no? Tendrá problemas de la visión, básicamente, este paciente, de problemas de ataxias, ¿no? O que no puede hacer ciertos movimientos que ha aprendido, ¿no? Porque la lesión está a nivel parieto-occipital también. Entonces, a veces, muchas veces estos pacientes, este paciente, por ejemplo, va a llegar en coma, ¿no? Por el tamaño mismo de la lesión, ¿no? Porque está desplazando línea media. Es un infarto muy, muy grande. La resonancia magnética también, ¿no? Se hace en casos excepcionales. ¿Por qué no se hace en todos los pacientes? Por el tiempo, ¿no? Principalmente el tiempo de demora, ¿no? Una tomografía lo hacemos pues en 5 minutos, ¿no? Una resonancia muchas veces va a demorar 30 minutos a 40 y el paciente muchas veces está confuso, desorientado, entonces se mueve mucho, entonces hay que sedarlo. Y por eso que la resonancia no es un examen que se pueda hacer en la emergencia, ¿no? En la emergencia básicamente es la tomografía, ¿no? Lo que nos va a ayudar a determinar si es que hay o no sangre para hacer el procedimiento de la fibroanálisis. Bueno, esta escala, pues, solo para mencionarla, ¿no? Es para saber el grado de lesión que puede tener un paciente con infarto cerebral y también nos ayuda a poder hacer el seguimiento, ¿no? Si está subiendo o bajando los grados de la escala para poder, pues, pensar en otras complicaciones, ¿no? Porque las hemorragias muchas veces pueden transformarse también en eventos isquémicos hemorrágicos, ¿no? Y eso empeorar la conciencia y las funciones del paciente, ¿no? O algunas veces, pues también puede ocasionarse un nuevo infarto cerebral, ¿no? Especialmente si el corazón es la causa de los infartos, sigue fibrilando, puede seguir botando coágulos y el evento puede ser mucho, mucho mayor, ¿no? Entonces, con esta escala podemos medir eso, hacer el seguimiento y en caso de que hagamos el tratamiento de trombólisis también, ¿no? Porque en la trombólisis, pues, la recuperación se puede ver incluso en forma rápida, ¿no? Ujú. También tenemos que tener en sí conocimiento de algunas señales de alerta para detectar pues un evento cerebrovascular, ¿no? Entonces se hace, y es importante también, por ejemplo, en los centros de primer nivel, los bomberos, la policía, incluso pues que son los primeros que muchas veces llegan a una casa cuando hay un evento de este tipo, pues saber reconocer rápidamente, ¿no? Para poder determinar, ¿no? Si es que está habiendo un problema de evento isquémico, ¿no? Por ejemplo, cuando el paciente dice que no siente un lado, está paralizado, no mueve un lado, ¿no? Está confuso, presenta ceguera, no puede caminar, o a veces hasta en los eventos hemorrágicos, pues cefaleas, dolores de cabeza muy intensos, ¿no? Eso nos puede ayudar a poder determinar si el paciente está teniendo un evento isquémico. Bueno, en sí, en el tratamiento, pues como les mencionaba, y bueno, básicamente para quedar claro en esta exposición es la trombólisis, el cual tenemos en nuestro medio los tratamientos que se hace con fibrinolíticos, ¿no? Esto quiere decir que puede disolverse el coágulo a nivel cerebral, pero el problema es que tenemos 4,5 horas, o sea, 4 horas y media nada más para poder realizar eso. Si el tiempo ha pasado de las 4 horas y media, pues ya no se va a poder realizar, o si lo realizamos va a tener muchos riesgos, ¿no?
de que puede haber algún tipo de sangrado o que la misma trombólisis no sea pues eficiente y no tenga un buen resultado, ¿no? Entonces es importante, si sospechamos de un evento isquémico, pues tratar de que el paciente llegue a un centro donde se pueda hacer trombólisis, ¿no? En el Cusco, pues se hace en el hospital regional, en el hospital de salud. Así que conociendo los síntomas, tenemos que actuar lo más rápido posible. Ya luego, si es que no se ha llegado a hacer, pues ya viene el tratamiento preventivo más que todo, ¿no? Hacer el estudio. Si el problema es del corazón, el paciente quedará anticoagulado. Si el problema es aterotrombótico, ¿no? De personas mayores hipertensos, pues el uso de antiagregantes plaquetarios como aspirina, pues es lo que se realiza en forma crónica, ¿no? Pero es muy importante también poder conocer cómo prevenir estos eventos, ¿no? Por ejemplo, si tengo presión alta, tiene que estar mi presión controlada. Si tengo diabetes, tengo que estar constante en haciéndome los exámenes y ver que mis valores de glucosa estén lo más normal posible, ¿no? Si tengo, por ejemplo, obesidad, tratar de mejorar, hacer más deporte, ¿no? Entonces, comer saludable es importante, evitar lo que es mucha sal, grasas saturadas, realizar actividad física, ¿no? Controlar la presión, controlar la glucosa y no fumar, ¿no? Que también es un factor de riesgo, ¿no? Porque el tener hipertensión, el tener diabetes, el tener enfermedades cardíacas, niveles altos de colesterol o las antecedentes familiares incluso de eventos isquémicos, nos está predisponiendo a un evento, pues, un infarto cerebral, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta el tiempo de que podemos realizar una trombólisis, concluimos la exposición y nunca se olvide, ¿no? Que tenemos 4.5, 4 horas y media para poder realizar este procedimiento, ¿no? Por eso se dice que tiempo es cerebro, ¿no? Si demoramos mucho en poder reconocer y poder llevar a un centro donde se pueda hacer este procedimiento, estamos condenando al paciente a que ya quede con secuelas, ¿no? Porque simplemente lo que no me funcione bien una mano ya es una discapacidad muy severa. Ya, muchas gracias. Pregunta. A ver, ¿está bien? Esta no, la primera pregunta. Doctor, ¿le puedo hacer Ya, una pregunta? dice, me encuentro realizando mi serum. Si presento un paciente con sintomatología de un ACV, ¿cómo debo estabilizarlo para referir a un hospital de mayor complejidad, ¿no? Sí, ¿no? En sitios distantes, obviamente que encuentro un paciente con sintomatología de un evento cerebrovascular, pues es difícil que clínicamente pueda diferenciar entre lo que es una hemorragia o un infarto, ¿no? Entonces, lo importante es mantenerlo, pues, con los signos vitales estables, bajar la presión, pero no tampoco mucho, ¿no? O sea, la presión debe bajar solamente en un 20%, no más, ¿no? No, por ejemplo, el uso de nifedipino que antes se realizaba por vía sublingual ha quedado completamente obsoleto, ¿no? Porque en esos casos, pues, se bajaba la presión, pero el infarto se hacía mucho más grande, ¿no? Es necesario, pues, colocarle su vía y tratar de coordinar lo más antes posible, ¿no? Si estamos lejos, ¿no? Que el viaje sea más de 4.5 horas, lamentablemente, pues este paciente no tiene no va a poder realizarse una trombólisis, ¿no? Entonces llegará tal vez solamente para poder determinar la causa y hacer la prevención secundaria para que no se produzca un nuevo impacto, ¿no? Entonces, mantener signos vitales estables. Incluso podría requerir, si el infarto ha sido grande, hasta va a requerir pues una intubación endotraqueal. Así que tenemos que tener una ambulancia también que pueda, ¿no? Solucionarnos el traslado, ¿no? Entonces, lamentablemente, los sitios lejanos solo llega el paciente para hacer el estudio y la investigación, ¿no? Y descartar primeramente si es un evento isquémico o hemorrágico.
Darle aspirina, pues en ese momento, como si fuera hemorrágico, la aspirina nos va a también producir tal vez un sangrado mayor. Entonces, es mejor siempre tener la tomografía para poder determinar la causa. Entonces, enviarlo con su vía, enviarlo, bajarle la presión si es que estuviera alta, controlar su glucosa, ¿no? Si estuviera muy baja o muy alta. Y eso es lo que más nos sirve como neuroprotección, ¿no? Que el paciente se encuentre con niveles adecuados de glucosa, con una presión adecuada hasta donde se pueda mantener y también mantenerlo si la temperatura está alta, ¿no? Disminuirlo y trasladarlo lo más antes posible a un hospital de mayor complejidad. Otra pregunta dice si es importante la edad, ¿no? Es importante en la causa, ¿no? Como hemos dicho, la causa aterotrombótica es la más frecuente, o sea, la formación de trombos que por la edad misma se pueden producir y más si un paciente es hipertenso, es diabético, es obeso, es fumador, pues el riesgo es mucho más alto de hacer un infarto cerebral y también las complicaciones, obviamente, pues en una persona mayor o la parte de cuando ya no se ha podido realizar una trombólisis y ya queda con un tratamiento de recuperación, va a ser mucho más lento, va a producirse o las secuelas van a ser mayores, ¿no? Entonces, lo ideal, la trombólisis, pues en nuestro medio se puede realizar hasta los 80 años, ¿no? Porque después de 80 años también existe más riesgo de sangrado. Entonces, personas mayores de 80 tienen pues un pronóstico mucho más negativo, ¿no? Cuando tienen un infarto. Entonces, en estos casos, lo ideal es evitar que venga, ¿no? Si el paciente es hipertenso, pues controlar su presión más frecuentemente, tener que tenga una dieta adecuada, ¿no? Que no consuma sal, que también pueda realizar un poco de actividad física, ¿no? No porque sea muy mayor, pues hay que dejarlo sentado, ¿no? Tiene que caminar un poco. Ujú. Ah, bueno, gracias. Entonces, si no hay más preguntas, concluiríamos con el tema, ¿no? Saludo a todos. Si están lejos también, lo importante es poder reconocer, ¿no? El evento y tratar de referirlo lo más rápido posible. Muchas gracias. Agradecemos la excelente participación del doctor Rafael Velarde, nuestro neurólogo del hospital, y les comunicamos que ustedes pueden reforzar esta presentación a través del YouTube institucional. Pueden acceder en cualquier momento para poder volver a escuchar y reforzar la excelente ponencia de nuestro neurólogo. Mil gracias a todos y les estaremos comunicando para una siguiente TeleIEF o telecapacitación. Mil gracias a todos. Buenas tardes. Gracias.